Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Señor les bendiga. Qué bueno verles. Quisiera abrir este culto de adoración al Señor leyendo un poema de Horacio Bonar. Él fue pastor, himnólogo, teólogo en Escocia hace algunos siglos atrás, que me pareció relevante a lo que Dios nos va a estar hablando hoy. Así que dice así: ni lo que mis manos han obrado puede mi culpable alma salvar, ni lo que mi pobre carne ha sufrido puede mi espíritu sanar, ni mis sentimientos ni mis acciones la paz con Dios me pueden dar, ni mis lágrimas, suspiros u oraciones pueden mi pesada carga soportar. Tu gracia sola, oh Dios, de tu perdón me puede hablar. Solo tu poder, oh Hijo de Dios, puede mi cruel cadena quebrantar. Solo tu obra, la genuina, solo tu sangre servirá. Solo aquella fuerza que es divina, con seguridad me sostendrá. Oramos. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Dios, por ti. Gracias, Señor Jesús, por tu salvación. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias por tu iglesia, tu cuerpo, quien amas con todas las fuerzas de tu corazón. Gracias, Señor. Gracias por tu espíritu. Gracias por este día. Queremos rendirte culto y adoración a ti. Queremos que tu palabra sea cantada. Queremos que tu palabra sea predicada. Y que de todo ello tu espíritu haga su trabajo transformador y profundo en nuestras vidas. Y nosotros agradecidos saldremos, alabando tu nombre, completamente llenos de ti, Dios, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. 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 Sí, Señor. Gloria a ti. Dios le bendiga, iglesia. Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa una vez más. Gloria a Dios. Nos gozamos, ¿verdad?, en verles. Y vamos a comenzar alabando al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a ti, Señor. Santo eres, Señor. Te adoramos, oh Dios. Es hora de adorar. Ven, abre tu corazón.
Gloria a Adoramos, Jesús. Padre. Alabamos al Santo Señor, tú eres, ¿verdad? Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Grande tú eres, oh Dios. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. En su paz ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la solemne faz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la solemne paz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la solemne paz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la solemne paz. Grande gozo siento en mí, grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la solemne paz. Grande gozo siento en mí. Gloria a Jesús. Nos gozamos, ¿verdad? A pesar de lo que estamos pasando. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. A pesar de la lluvia y la tempestad, a pesar de la duda y necesidad, si hasta aquí nos trajo Dios, sé que no nos dejará. Si hasta aquí nos ayudó, hoy su mano nos guiará. Sé que no nos dejará. Mi confianza puesta está en los brazos de mi Padre Celestial.
lluvia. Poderoso es el Señor. Él no falla. Te adoramos, Gloria a Señor. Dios. Te bendecimos, Padre. Señor, estamos en tu presencia, reconociendo tu señorío y reconociendo tu poder en medio de nosotros. Señor, qué bueno es poder adorarte con libertad, sabiendo que a esta misma hora miles y miles de creyentes están limitados en poder adorarte con libertad como nosotros lo estamos haciendo. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos has dado. Gracias por la oportunidad tan maravillosa que tenemos de poder reunirnos en tu presencia, exaltar tu nombre, proclamar tu señorío y declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Señor, te adoramos con nuestros corazones, entendiendo claramente el evangelio de lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y valorando todo lo que tú has hecho simplemente por gracia. Gracias, Jesús, porque tú hiciste posible que podamos tener acceso al Padre directamente a través de tu sacrificio. Y te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, oh Dios. Y te pedimos que tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor, con libertad hable a nuestras vidas, rete nuestros corazones, toque nuestro ser, Señor. Y que salgamos de este lugar convencidos de que hemos tenido un encuentro contigo, de que tú te has acercado a nosotros, oh Dios, y nosotros hemos respondido a tu llamado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén. Amén. Yo les voy a pedir, por favor, que puestos de pie, busquemos en la palabra del Señor la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3. Y vamos a leer en esta hora los primeros 8 versículos de ese capítulo 3. Amén. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice así: entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se le confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si a alguno le faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz. Aunque el hombre sea mentiroso, así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pero si nuestra injusticia pone al relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablando en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar: si mi mentira destaca la verdad de Dios, si se aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tienen la condenación. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es tu palabra todo lo que necesitamos. Solo tu palabra, Señor, es suficiente para nuestras vidas. Pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas en medio de tu iglesia, Señor. Es que son tus palabras las relevantes, las que tienen poder, las que tienen autoridad. Son tus palabras, Señor, las que convencen el alma, son las que mueven nuestra vida a obedecerte, Señor. Es por eso que necesitamos urgentemente tus palabras, Señor. Ayúdanos, háblanos, dirígenos, Señor, corrígenos, oh Dios, y permite que podamos nosotros vivir en la certeza de que tu palabra, oh Dios, nos habla y nos ministra todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados. Yo no sé cuántos de ustedes, pero tal vez muchos de ustedes durante esta semana estuvieron captando su atención sobre los diferentes debates que hubo en los diferentes canales, tanto locales como en los
los canales norteamericanos por los debates, ¿verdad? Tanto en la gobernación para Puerto Rico como en el debate presidencial. Como muchos tal vez estuvimos atentos y mirando cómo se iba corriendo, cómo iba evolucionando el debate. Cada participante en un debate va trayendo alguna serie de contestaciones a preguntas y preocupaciones que se tienen con relación a lo que es la mayor preocupación que tiene nuestro país sobre la seguridad, sobre la salud, sobre el presupuesto, sobre diferentes temas. Y así también lo vimos en el debate presidencial. Y podemos ver también que en estos debates se refleja y se muestra cuán agresivo puede ser el interlocutor o el que está defendiéndose en el debate, porque de esa manera muchos pueden llegar a la conclusión, mira, cómo se comportó o con la manera en que trajo su punto de vista es más asertivo, es fuerte, es adecuado, ese debe ser mi candidato. Y muy lejos muchas veces de esas interpretaciones, porque son completamente erróneas, no tienen nada que ver con la certeza, la validez y la fuerza que te pueda tener un candidato. Y eso lo vimos mucho en el debate presidencial. El método que Pablo está utilizando en esta porción, en estos 8 versículos, ya nosotros habíamos escuchado esta palabra a través de Ángel la semana pasada, y es lo que se llama una diatriba. Y este término literalmente lo que quiere decir o lo que conlleva es el concepto de lo que es un debate. Hay una serie de conceptos, hay una serie de preguntas, hay una serie de respuestas. Y también el debate se promueve o se provoca para lograr contestar una serie de cosas en medio de dudas, preguntas o situaciones que se están enfrentando. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. En estos 8 versículos es lo que está utilizando ese concepto de lo que se llama la diatriba, que es un tipo de debate. Y la semana pasada, como mencioné, Ángel nos los estuvo comentando y hablando, y quisiera entonces llevar un poco la definición de lo que es la diatriba, que es una conversación literaria muy conocida en ese tiempo, en el tiempo de Jesús y en los tiempos de primer siglo. Y en ella el maestro o el que estaba trayendo el diálogo era un diálogo crítico con sus estudiantes, pero también promovía la argumentación con otras personas para aclarar o para presentar algún punto de vista, y cómo lo defiende y cómo lo plantea según las preguntas van evolucionando. Y eso lo vemos claramente en lo que ya Pablo hizo en el capítulo 2, los primeros versículos, cuando empieza a hablar de el que es moralista, sea judío o sea griego o sea gentil, el moralista, como él va haciendo también una serie de preguntas, contestando las objeciones de cada uno de ellos. Y también lo vemos en la parte final ya del capítulo 2 también, de los 17 en adelante, cómo él vuelve a usar este tipo de argumentación, que eso fue lo que trajo nuestro hermano Ángel la semana pasada, ya hablándole directamente a los judíos. O sea que este concepto y esto que está usando Pablo claramente es algo que él lo usaba muy bien, que se usaba en esa época y que era efectivo para poder traer el mensaje. Nosotros lo estamos viendo 2000 años después. Y para nosotros tal vez no es una forma clara, precisa o la más fácil para poder seguir una argumentación o para entender o para comprender algo. Y por eso tal vez tú y yo leemos esos 8 versículos y de momento como que nos perdemos y decimos, pero espérate, Pablo está realmente o defendiendo o argumentando. Pablo está diciendo o está trayendo. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de esto que él está hablando? Y es por eso que nosotros tenemos que saber ese contexto y entender que era una forma literaria y era una argumentación muy clara que se usaba en la época para poder traer lo que se quería decir. Una de las cosas que tenemos que estar claro es que la mente de Pablo era una mente privilegiada. Nosotros estamos viendo a uno de los escritores, tal vez el escritor más importante en toda la historia de la cristiandad, de toda la historia, en los 21 siglos que el cristianismo ha estado presente en esta tierra. Yo creo que Pablo es el escritor más importante, más relevante y más significativo. Se han levantado muchos, pero a través de lo que Dios le dio a Pablo, definitivamente lo tenemos que señalar de esa manera. Y no solamente era una persona inteligente, brillante, sino añádale eso, que está siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Usted se imagina, una persona brillante, inteligente, capaz de argumentar y de traer pensamientos claros, concisos, directos, para aclarar lo que sea y para hablar lo que sea. Y a eso añádale que está siendo controlado, está siendo dirigido
está siendo tocado por el Espíritu Santo de Dios. Qué cosa tan maravillosa. Por eso es que cuando nosotros miramos el libro, la carta de los Romanos, nosotros nos sorprendemos de la profundidad y del contenido tan rico que tiene esta carta cuando vamos y nos acercamos a ella. Nosotros podemos también ver que a través de la historia, grandes hombres y mujeres, a través de la historia de la cristiandad, también han tenido, a través de la lectura de esta maravillosa carta, la oportunidad de conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Han sido hombres y mujeres a través de toda la historia que a través de esta carta han logrado tener un encuentro con Jesucristo por medio de ella. Y eso valida la autoridad y valida definitivamente de que no viene no solamente de una mente privilegiada, sino que viene directo de la boca de Dios. Yo no conozco a nadie, y usted me corrige ahora mismo, yo no conozco a nadie que leyendo el Quijote su vida haya sido transformada para la gloria de Dios. ¿Alguien conoce a alguien de eso? Y yo tengo que hacer una confesión aquí. Tú ya me lees. Bueno, lo que pasa es que a mí la maestra era en tercer año, ¿verdad? De high, que uno lo leía en tercer año. Y la maestra estaba enferma, pues tuve todo el año, no tuvimos maestra de español en esa época y no pude leer el Quijote. Yo estaba tan triste. Y yo iba por los pasillos, hermanos, llorando. No leo el Quijote, deme en el Quijote, yo quiero leer el Quijote. Pero nunca lo pude leer. Nunca llegué a tener esa oportunidad. Leí porciones, sinopsis, ¿verdad? Cosas de estas, pero leer el documento tal como tal, no. Pero no conozco a nadie, absolutamente a nadie, que me diga, leí el Quijote y mi vida fue transformada. Leí un libro, un poema, una carta de alguna persona y mi vida fue cambiada para la gloria de Dios, para hacer su voluntad, para buscar su rostro, para entregarme a Él completamente y que mis pecados sean perdonados. No conozco a nadie, pero a través de la palabra de Dios, a través de esta carta, miles, millones de personas a través de la palabra qué maravilloso y qué glorioso es saber que tú y yo ahora, en el siglo XXI, podemos tener no solamente una porción como la tenían aquellas personas en aquel momento, que se gozaron cuando recibieron la carta de Pablo y gozaron por poder tener la revelación de Dios a través de lo que Pablo les hablaba, sino que tú y yo la tenemos completa. Está completa, ya este libro se cerró y nada más se puede añadir porque es la palabra de Dios. Por eso es que ella sola es nuestra luz, es nuestra esperanza, es el testimonio mismo de nuestro Dios. Ahora lo entiende, amado. Qué glorioso es confiar así del Señor. Una de las cosas que también la mayor parte de los comentaristas, cuando miran esta porción del capítulo del 1 al 8, ellos están claros de que esto que está haciendo a Pablo, la diatriba, lo que él está trayendo fácilmente se puede entender que es un diálogo imaginario que él está llevando con un interlocutor que no se sabe necesariamente quién es esa persona. Acuérdense que en el capítulo 2, cuando él empieza a hablar en el versículo 1, le dice, y tú quien quiera que seas, comenzando la discusión con los moralistas, ¿verdad? Hace esa noción de que hay un interlocutor que es imaginario. Pues aquí hace lo mismo, hay un diálogo, hay una relación entre unas personas donde él hace unas preguntas donde se contestan, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos dicen, pues mira, esto que está trayendo Pablo está atado a la realidad de lo que él vivió y de lo que él vivía cada vez que él presentaba el evangelio en la sinagoga. Cómo se levantaban en contra de él, cómo los argumentos eran levantados y cómo él, a través de la defensa de la palabra de Dios, del evangelio, él iba contestando y trayendo claramente contestación a cada uno de esos argumentos que se levantaban. Muchos de ellos también, algunos de estos comentaristas mencionan que ese interlocutor tal vez era él mismo. Era Pablo el judío, el cual fue y estudió a los pies de Gamaliel,
el judío de judíos, el que conocía muy bien la ley y conocía muy bien la palabra de Dios y sabía cuántos argumentos y cuántas maneras podían haber para hacerle frente al evangelio. Ahora ese Pablo, el viejo Pablo, ahora se enfrenta a Pablo, el siervo de Dios, llamado a ser apóstol para Jesucristo. Y ahora Pablo, convertido al evangelio, contesta los argumentos de este hombre. El viejo Pablo, el nuevo Pablo, una vida marcada por el legalismo y por lo que tenía que seguir estrictamente, y un Pablo libre para la gloria de Dios por el poder del evangelio. En esos 8 versículos del capítulo 3 se convierte entonces en un preámbulo a lo que Pablo va a hacer y va a traer más adelante en los capítulos 9, 10 y 11. Por eso vamos a ver, ya mismito, vamos a ver que en una parte él dice primero y empieza a hablar. Y ahí se acabó. Porque él está claro que en lo que él está trayendo, claramente el Espíritu de Dios va a atender este asunto del capítulo 3, del 1 al 8, lo va a atender claramente ya en el capítulo 9, en el capítulo 10 y en el capítulo 11. Y es por eso que, vuelvo y repito, tú y yo tenemos toda la revelación de Dios y la tenemos disponible. Yo me imagino que ellos estaban así, en Lembao, esperando, diciendo, ¿qué más nos va a decir? ¿Qué otra cosa hay? ¿Qué es lo que va a estar hablando el apóstol de lo que es para nuestra iglesia? Y es por eso que esta carta es tan rica y es tan poderosa. Porque cuando la miramos como un todo claramente está interconectado. No es como muchas veces te pasa a ti, me pasa a mí, que decimos una cosa y brincamos a otra y después brincamos a otra. Y tratamos de hacer una conexión y se nos forma un reguero y un salpafuera. Pero claramente, dirigido por el Espíritu de Dios, todo claramente interconectado, habla la palabra de Dios. Y su pueblo la escucha. Qué privilegio tú y yo tenemos, amados. Qué privilegio. Por eso es que es tan importante cuando nosotros vemos la libertad que tenemos a través de la palabra. Nosotros lo tenemos que valorar, nosotros lo tenemos que apreciar, nosotros lo tenemos que atesorar, porque lo que tenemos, mucha gente no lo tiene. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, en una de las clases, interrumpen al profesor, un norteamericano, profesor que llevaba 30 y tantos años como misionero en una de las junglas de Nueva Guinea, en Nueva Guinea. Y él había trabajado en la traducción y en la reproducción de la palabra para el dialecto de esa gente. Interrumpen la clase para traerle la primera versión del trabajo de 30 años. Y aquel hombre, mire hermano, aquello se formó un sacamoco para todo el mundo allí, porque de momento a aquel hombre le entregan aquel libro y aquel hombre lo coge en los brazos y empieza a llorar. Y con un corazón agradecido a Dios, coge aquella Biblia y la levanta bien alta y dice, la gloria es para Dios. Por 30 y tantos años esforzado para que la palabra de Dios llegara a los no alcanzados de aquella región. Y qué privilegio tenemos tú y yo, que la palabra del Señor la tenemos tan accesible. La tenemos en los celulares, la tenemos en el internet, la tenemos en los iPads, la tenemos escrita, la tenemos en tantos lugares, tan accesible, tan fácil de poderla accesar y poderla compartir. Pero lamentablemente no la valoramos por lo que es. Pablo claramente quiere llevarle a esta iglesia esa pasión y ese entendimiento de lo que es la palabra de Dios y de lo que es capaz de hacer la palabra de Dios. Y lo vemos en los resultados a través de la historia. Cientos, miles, millones de personas transformados, cambiados por el poder de la palabra de Dios. Y ahí tú y yo pudiéramos levantar la mano y decir, yo soy uno para la gloria de Dios. Pero también en el contexto de esto que Pablo está trayendo en el capítulo 2, desde el 25 al 29, que es el contexto inmediato a este capítulo 3 y los versículos que acabamos de leer, Pablo está trayendo en ese contexto una enseñanza que provoca que estas preguntas, lo que viene por debajo, se empiecen a realizar. Y mire, y esto es parte del diseño de lo que él está haciendo. Esto es parte de lo que el Espíritu Santo está poniendo en el corazón de Pablo para que provoque que esa serie de preguntas hagan todo sentido y todas se conviertan en una posibilidad y una necesidad de respuesta. Miren lo que él está en ese contexto del 25 al 29. Pablo le está hablando de que no hay ninguna diferencia entre el judío y el griego,
o el gentil, no hay ninguna diferencia. Y ellos estaban entendiendo en su mente y en su corazón de que como ellos eran el pueblo de Dios, ellos eran los recipientes y custodios de la palabra, porque ellos eran los llamados a salir del Ur de los Caldeos, desde allá de la promesa de Abraham hasta el día de ese momento que están allí. Ellos se creían intocables, ellos se creían merecedores de todos, ellos se creían que eran únicos y especiales. Y por lo tanto, ese juicio que está hablando el capítulo 2, eso que va a pasar y que está descrito en ese capítulo, a mí no me toca. Eso no me toca a mí. Porque yo, si yo soy el pueblo de Dios. Y Pablo desborona frente a ellos toda esa argumentación. Pero también él claramente en ese contexto les habla de que tanto la ley como la circuncisión no garantiza esa inmunidad que ellos creían tener con Dios. Que ellos no tenían lo que, como habíamos hablado hace unas semanas atrás, que cuando estaban escuchando el capítulo 1 sobre las barbaridades de ese mundo gentil, de ese mundo inmoral que se estaba desarrollando y que hoy todavía seguimos viéndolo y seguimos obteniendo las consecuencias, ellos tal vez estaban contemplando y decían, ok, pues chévere, pues eso no me toca a mí. A ver, que mira, wow, ¿se acuerdan la señora de los cacú cómicos? Wow, no me diga, que no me lo repita. ¿Se acuerdan? Ese concepto de que, no es, olvídate, eso no es para mí. Pero Pablo acá los coge y los confronta con la realidad de que aún la ley, aún la incircuncisión, aún lo que los hacía únicos y especiales, no le daba inmunidad. Y no le daba una identidad exclusiva para librarse del juicio de Dios. Y de esa manera ni siquiera tú y yo estamos tampoco inmunes. Hay tristemente muchas veces que nos criamos en las iglesias. Yo nací desde la barriga de mi mamá, me llevaban a la iglesia. Y hay veces que creemos que eso es todo, que eso es suficiente, que no hace falta nada más. Yo le voy a confesar que yo cuando muchacho, dentro de todo el proceso, ¿verdad?, que uno va desarrollándose y creciendo espiritualmente, yo recuerdo de chamaquito, recordar en mi argumentación mental y en mis pensamientos, decir, wow, qué privilegiado soy yo. Yo estoy en una iglesia evangélica, yo voy a la Alianza Cristiana y Misionera, la mejor, es añadido por mí, ¿verdad? Y nos vamos primero, ¿saben, verdad? Cuando Cristo llame, nos vamos primero. En orden alfabético, pero nos vamos primero. Cuando digan la A, allá la Alianza sale corriendo para allá. Y yo en mi mente, yo me veía tan privilegiado de estar en una doctrina sana. Yo me veía tan privilegiado de estar, de tener los padres que tenía. Yo me veía tan privilegiado de vivir donde vivía. Yo me veía tan privilegiado de vivir en el país que vivía, hasta que vi un mapa mundi. Y cuando todo eso empezó a derrumbarse para entender que no es lo que yo tenía y lo que yo creía, sino lo que Él realmente había hecho por mí, pero yo tenía que tomar una decisión. Y cuando te enfrentas contra esa realidad de que eres más malo de lo que te piensas, de que eres más amado de lo que jamás serías amado a través del poder del Evangelio, a través de Jesucristo, entonces todas tus barreras se tumban, todo lo que tú eres se cae al piso y simplemente te rindes y le dices, estoy aquí, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y en este pasaje, dentro de ese contexto, entonces Pablo empieza a argumentar lo que en el versículo del 1 al 8 empieza a traer. Y él levanta aquí lo que pudieran ser unas objeciones, que es lo que este interlocutor está trayendo o está levantando como objeciones a lo que Pablo está diciendo que viene arrastrando desde el capítulo 2. Acuérdense, siempre el contexto de lo que viene desde el 2. Es que no podemos ver este pasaje como del 1 al 8 guindando solito ahí en medio de la nada, porque lo perderíamos de perspectiva. Por eso, cuando miramos desde lo que él está argumentando en capítulo 1, capítulo 2, y viene aterriza aquí, esa argumentación y eso que le está trayendo, es ahora el diálogo que está ocurriendo entre este personaje imaginario, que no sabemos quién a ciencia cierta haya sido, o haya sido el mismo Pablo, pero lo que él está trayendo es unas objeciones que claramente pueden haberse levantado. Pudieron haber sido levantadas en la defensa del Pablo cuando llegaba a la sinagoga, puede haberse levantado a través del mismo Espíritu Santo hablándole al corazón de Pablo para que escriba y dirija la dirección de lo que es la carta en ese término exclusivo. Pero se levantan 4 objeciones claramente. La primera, si el judío y el gentil está delante de Dios al mismo nivel,
están delante de Dios al mismo nivel, ¿qué ventaja tiene? Pues el judío. De aquí aprovecha la circuncisión. Eso lo vemos en el versículo 1. La segunda objeción es de qué les sirve los oráculos divinos, la palabra de Dios. Recuerda, oráculos, la palabra de Dios. Los oráculos divinos, cuando tanto los judíos negaron el conocer y el creer de Él, haciéndolos así enemigos de Cristo y de su evangelio. Eso es el versículo 3. En la tercera objeción. Pero si nuestra propia iniquidad hace resaltar más claramente la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿No será injusto Dios al descargar sobre nosotros su ira? Uno piensa, ahora nosotros con esta visión del evangelio y con esta claridad de la palabra del Señor, tal vez pudiéramos decir, pero ¿a quién se le ocurre hacer estas preguntas? Se le ocurre a una persona que claramente tiene un corazón alejado de Dios, de que no conoce el poder del evangelio, que no ha tenido el experimentar, no ha podido experimentar lo que tú y yo hemos experimentado a través de la libertad de nuestros pecados. Y la cuarta objeción, lo vemos en el versículo 7, cuando empieza diciendo, los objetores, al parecer de lo que Pablo, ¿verdad?, estaba trayendo, estaba presentando, persistían en la objeción anterior del capítulo, del versículo 5, porque ahora lo cambian y lo identifican de otra manera, pero empiezan a hablar sobre la mentira, aunque especifican el caso de la mentira humana y lo enlazan con la veracidad y la fidelidad de Dios. Cuán veraz y cuán fiel es Dios si hace lo que hace. Si Él hace lo que hace, realmente Él no es fiel. Pero vamos a ver estas objeciones una a una. La primera objeción la vemos en el versículo 1 y 2. Entonces, leo el capítulo 3, versículo 1 y 2. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿Qué valor tiene la circuncisión? Esa pregunta Pablo la contesta en el versículo 25 del capítulo 2. Él lo contesta claramente. Muchos, dice Pablo, desde cualquier punto de vista, en primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Las palabras mismas. Entonces, este peso le dices y ya. Y no hay otra argumentación. Él le está diciendo, y en primer lugar, a los judíos le confiaron las palabras mismas de Dios. Si el judío y el gentil están entonces al mismo nivel, ¿qué ventaja tenía realmente el judío? Se está argumentando y claramente esta persona lo está diciendo, porque está diciendo, pero si yo soy igual que aquel y lo que yo entendía que me hacía único y diferente, ahora ¿qué me hace diferente? Y la respuesta es, nada, eres igual, eres pecador, no estás de ninguna manera inmune al juicio de Dios y a las consecuencias del pecado que tienes. Es por eso que cuando yo, muchachito que me creía que era tan privilegiado por tener tantas cosas, me tuve que enfrentar con la realidad de que era pecador, aunque tal vez yo mismo en mi argumentación pensaba que no era tan malo como yo creía. Y que mi pecado no era tan sucio como lo de otros. Y que mi maldad no era como para ser castigada de esa manera. Pero aquí Pablo está dejando claramente mostrarnos y nos está hablando desde el capítulo 2 que sí lo somos, merecedores y que el castigo de Dios es justo. A la luz de lo que expone Pablo en el capítulo 2, la respuesta de Pablo o del que está argumentando sería: no hay ninguna ventaja, ciertamente no la hay. Pero Pablo sí dice que, sin embargo, él le dice que sí. Y le dice, sí, hay una ventaja. Y es una ventaja con una gran responsabilidad. Se les confiaron la palabra misma de Dios. Se le confió lo que de la boca de Dios sale. Para ti y para mí se les entregó a ellos como custodios
de la palabra del Señor, pero se enfocaron más en la letra que en poder cumplir lo que salía del corazón de Dios. De hecho, en el capítulo 9, cuando Pablo empieza a hablar, y empieza ya en el 9, 10 y 11, que sigue trabajando este tema, y él entra en más detalles que no podemos hablar ahora, pero que él empieza a hablar en muchos más detalles. En ese capítulo 9, él sí empieza a mencionar, aparte de la que dice aquí en el capítulo 3, versículo 1 y el 2, aquí él empieza en el 9 a dar unas otras cosas por las cuales el judío sí era diferente en términos de la responsabilidad que tenía y de lo que Dios les había dado. En el versículo 4 del capítulo 9 dice: y el pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. ¿Van viendo? Acá Pablo enfoca en este capítulo 3, él enfoca lo que es lo más importante, la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios, de los oráculos de Dios, entonces lo que Él ha puesto, Él ha dicho y Él demanda, provoca y nos lleva a poder entender claramente que hemos sido adoptados, que la gloria de Dios es posible por Jesucristo, de que tú y yo tenemos un nuevo pacto donde Él saca el corazón de piedra y coloca un corazón de carne para que respire y lata para Él, para la gloria de su nombre, y que tenemos un privilegio que no tienen otras personas, que es adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué glorioso! Pero eso tú lo sabes cuando tú te metes en la palabra de Dios. Eso tú lo sabes cuando tú empiezas a buscar en Él. Por eso es que simplemente ser miembro de la Alianza Cristiana Misionera, visitante de la Alianza Cristiana Misionera, o de estar en un lugar como un creyente, no te vale de nada si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo y te has dado completamente a Él. Si tus pecados no son perdonados, si tu vida no está todavía dirigida y está enmarcada en la voluntad perfecta de Él. Por eso Pablo, cuando empieza a hablarles sobre esta palabra, la logía, en el plural del plural de logos o la palabra, es que es la palabra misma de Dios que sale de su boca. Y es en esa palabra que tú y yo, solo tú y yo, podemos encontrar todas las promesas de Él y entender cuánto hemos sido amados por Jesucristo. Hoy nosotros tenemos la totalidad de la revelación a través de su palabra. Y hermano, aprovecho para aquí hacer un paréntesis y recordar esto de que una nueva revelación, una revelación fresca. Mira aquella iglesia o aquel pastor o aquel apóstol o aquel profeta que está trayendo una nueva revelación de Dios. Cuidado, amado, tenga cuidado. Mire, mi hermano, si eso realmente es la palabra de Dios, me tienen que editar lo que hay aquí, me lo tienen que añadir. Porque si esa gente o esas personas tienen esa revelación de Dios, esa revelación debería estar aquí. Y si cada persona que reclama o proclama que tiene una nueva, una fresca revelación del poder de Dios o de su palabra, entonces ya esta Biblia tendría que tener ya una altura de 4 o 5 pisos. Porque todo eso debería estar contenido ahí, porque yo lo necesito, porque es la palabra de Dios. Pero ¿por qué no están ahí? Porque la palabra de Dios es esta. Ya está completa, ya es final. Yo no necesito ir a ningún lugar que me digan una nueva revelación, ya yo la tengo. Y qué privilegiados somos los boricuas de poderla tener en todos los idiomas, en todas las posibilidades, de todas las maneras, en todo lugar. Y podemos disfrutarla porque es la palabra de Dios. Tenga cuidado, mi hermano, tenga cuidado. Eso de la nueva revelación, de la palabra fresca, de la unción nueva, tenga cuidado porque se puede estar metiendo en camisa de 11 varas. Y qué bueno es saber que todo lo que Él ha prometido está aquí, disponible para ti y para mí. La segunda objeción que Pablo trae, que lo que él está enseñando le está trayendo al pensamiento a este interlocutor, diciendo, pues esto anula lo que es la fidelidad de Dios. Versículos 3 y 4. Pero entonces, si alguno pero entonces, si a algunos le faltó la fe,
y aquí él usa el término, en la palabra él usa el término infieles o incrédulos, ¿acaso tu falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, contesta Pablo, Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Usando referencias del Salmo 116, el hombre mentiroso, así está escrito, por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. ¿De qué les sirvieron los oráculos? Decían ellos. ¿Para qué lo tengo? ¿Para qué lo necesito? Si lo que tengo no me hace ninguna diferencia. Si lo que tengo entonces, esa fidelidad de Dios que prometió de que yo era su pueblo, de que yo tenía lo que era más relevante, importante entre todas las naciones y lo que me hacía único y especial, ya no me hace especial. Ya no sirve para nada, no me hace nada. Pero Pablo claramente le demuestra en ese capítulo 2 del contexto de lo que hemos hablado, de que eso es así porque Él es un Dios justo e imparcial. Él no hace diferencia. Como estos son judíos creyentes de la palabra, los del pacto, yo voy a hacerme de la vista larga, voy a mirar para allá cuando ellos están pecando. No, Él sigue siendo imparcial. Y eso es lo que lo hace a Él digno de toda confianza. Por eso tú y yo podemos descansar, amados, porque Él no hace acepción de personas. Versículo 11 del capítulo 2, ¿se acuerdan? Y eso es lo que nos da la seguridad y la tranquilidad en nuestra vida, de que podemos descansar en que Él es justo, Él es imparcial. Lo que para ellos podía haber sido un handicap y entonces un reclamo, una petición de ¿y para qué me sirve? Ahora se convierte para ti, para mí, en una esperanza de que es el Dios glorioso, maravilloso, que nos ha abierto de par en par el poder tener una relación con Él a través de Jesucristo. Qué bueno es nuestro Dios. El término infieles que utiliza Pablo en la Nueva Versión Internacional también se usa el término como que los faltos de fe. Aquí se refiere a los judíos que en su incredulidad, aún teniendo la palabra, eso es lo que ellos reclamaban, yo tengo la palabra, pero teniendo aún la palabra, eran infieles delante de Dios, porque se enfocaron más en mirar la letra que en vez de ver al Dios que escribió y reveló la letra. ¿Vas viendo? Entonces, ¿dónde ponemos nuestra confianza? ¿En dónde la estamos poniendo? Entonces Pablo pregunta, ¿podrá la incredulidad de algunos anular entonces la fidelidad de Dios? Y el versículo 3, Pablo dice, no, yo me lo imagino que debe haber sido como un grito que quedara claro de que no había forma alguna de que nada que tú hagas va a invalidar lo que Él ya ha hecho. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para poder limitar a Dios? Era el reclamo de cuando se levanta Job delante de Él y dice, ¿quién eres tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba el mundo? ¿Vas viendo? Entonces, nada es la respuesta. No, es imposible que se pueda invalidar. Pablo hace explícita esta respuesta en una expresión de una forma categórica que ellos pudieran entenderlo claramente y no hubiera duda lo que él les quería decir. Y literalmente lo que él está diciendo en el idioma griego, cuando él se lo dice y lo escribe, él le está diciendo que así no sea, porque es imposible, jamás pudiera ocurrir. Aunque el pueblo de Israel judío fuera infiel, claramente la palabra de Dios muestra, enseña y recalca claramente de que Dios sigue siendo fiel. Y eso lo vemos en tu vida, eso lo veo en mi vida. De aún cada vez que nosotros somos infieles a Dios, Él se muestra, Él manifiesta, Él nos recuerda su fidelidad. Pero ¿dónde lo voy a ver? Mira, amado, lo voy a ver aquí. Pero si tú no pasas tiempo con la palabra del Señor, si tú no pasas en la oración, si tú no pasas tiempo buscando su rostro, si tú no pasas los momentos que debes tener en búsqueda de Él, teniendo la revelación completa de Dios, entonces sí, cada vez que vienen situaciones, problemas, angustias y tribulaciones, claramente te puedes perturbar.
Puedes entender que Dios te ha fallado. Puedes creer que Él te ha dejado. Pero Él dice que estará contigo hasta el fin. Y ese fin no está condicionado que todo va a ser color de rosa. Porque aún a la gente buena le pasan cosas malas. Pero ¿sabes qué? Él no deja de ser Dios. Pablo, a través de las Escrituras, Pablo le está hablando y le está recordando de que Dios es fiel. Y si nosotros miramos hacia el Antiguo Testamento y buscamos Deuteronomio 7:9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Él es Él. Él no necesita definición. Él es Dios. Por eso cuando le dijo Moisés al arbusto ardiente, ¿verdad? Que está en esa conversación, le dice que yo le voy a decir quién eres tú. Y él le dice: yo soy el que soy. Punto. No hay argumentación, no hay nada que añadir. Yo soy yo mismo porque me defino en lo que soy. El Dios eterno, creador del cielo y de la tierra. Ese soy yo. Y ese es con el que tú te encuentras cada vez que tú vas a la palabra. Y ese es un Dios fiel. Deuteronomio 7:9 sigue diciendo: es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia de los que aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pastor, desde que escribieron eso ya tal vez pasaron las 1000 generaciones. No, Él no está aquí intentando llevarte a hacer un cálculo matemático y buscar la caducidad de lo que Él está diciendo. Él lo que está diciendo en tu mente y en mi corazón, no, lo que está diciendo es fiel y nunca fallará porque Él no puede fallar. Él es Dios. Pablo lo dice en otras palabras en 1 Corintios 1:9, cuando le dice a los corintios, una iglesia que estudiaremos y miraremos también en su momento, porque es una iglesia que tenemos que mirar al detalle para poder entender muchas cosas y también buscar y entender otras muchas soluciones para nosotros. Y él dice: fiel es Dios, punto. Ese es el statement. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El statement es: Dios es fiel. Y miren cuán fiel es, que nos ha llamado. ¿Quién? Él mismo nos llamó. Por eso tu salvación y mi salvación están colocadas dentro de ese plan perfecto de Él desde la eternidad pasada. No fue un de antes de la creación, siendo tú, siendo yo enemigos de Él. Él buscó la manera de encontrarse contigo y encontrarme a mí porque lo necesitábamos. Dios es fiel. Sin embargo, la pregunta que te quiero hacer, iglesia, y me hago yo mismo aquí. Recuerden que yo no estoy aquí como simplemente sacando de aquí para allá. Yo estoy también recibiendo lo que me toca a mí y la responsabilidad que tengo yo. Te pregunto a ti, iglesia, ¿somos tú y yo fieles a Dios? ¿Podemos tú y yo reconocer en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestra conducta, en lo que somos? Podemos decir: yo soy fiel a Dios. Él es un Dios fiel y Él quiere que tú seas fiel a Él. Él no nos está pidiendo nada más allá. Es el deseo de Dios de que tú y yo podamos confiar en Él, descansar en Él, esperar en Él, tranquilos, como el salmista, calladamente, esperar. No esperar lo que yo quiero, esperar para que su voluntad perfecta se cumpla en mí, para la gloria de su nombre. Dios siempre contesta la oración, pero Dios siempre va a contestar la oración que Él quiere que tú y yo hagamos, no la que nosotros en nuestra humanidad y en nuestra carnalidad y en nuestra pecaminosidad buscamos hacer. Es fiel nuestro Dios. Seamos fieles a Él, amado. El tercera objeción que Pablo le está trayendo entonces acá en esta argumentación son los versículos 5 al 6. La objeción que Pablo presenta es: entonces,
esto contradice la justicia de Dios, lo que está trayendo Pablo. Lo que él está diciendo ahora nos está contradiciendo de que Dios es justo realmente. Si más arriba en los versículos anteriores me dijiste que Él es fiel, que Él es justo, que Él es imparcial, que Él no va a cambiar, que Él no va a cambiar. Ahora, esto que me estás diciendo cuando lo miro en el todo, ¿contradice la justicia de Dios? Versículos 5 y 6. Pero si nuestra injusticia pone en relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. Mira, aquí Pablo tiene que hacer como un paréntesis aquí, como queriendo decir, hello, yo no estoy diciendo esto como apóstol porque esto es real. Yo quiero que ustedes estén claros de que yo lo estoy diciendo porque esto es una argumentación humana. Esto no es de revelación de Dios. Esto es una argumentación humana. Entonces, de ninguna manera, vuelve a repetir Pablo lo que había dicho en el versículo 3. De ninguna manera, si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? ¿Saben lo que le está diciendo Pablo aquí? Si eso sí era cierto, Dios no es lo que Él dice que es. Él no es Dios. Porque Dios no puede ser injusto. ¿Se acuerdan que yo les he mencionado de que cada vez que tú y yo encontramos algo en la palabra como que no nos hace sentido o que no lo entendemos claramente, dentro de lo que tenemos que hacer es recordarnos quién es Él? Y empezar a agarrarnos y eso lo hacemos a través de la Escritura, a través del entendimiento y el conocimiento de su palabra. Empezamos a conocer, a agarrarnos de esos atributos de Dios, lo que lo definen como es Él, quién es Él, que Él es Él. Y entonces, yendo a otros pasajes que tal vez son más claros o que son más precisos en lo que no entiendo, en poder entender en esa revelación progresiva que comienza desde el Génesis y termina y es cerrada en el Apocalipsis, yo poder entender entonces la palabra de Dios y entender lo que Él quiere para mí. Pero acá Él lo que está diciendo es que si eso fuera cierto, Él deja de ser Dios. Él no puede ser quien dice que es. Si el pecado y el engaño del hombre hace resaltar la justicia, la fidelidad y la veracidad de Dios, ¿por qué entonces Dios me va a castigar? Porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque es un Dios justo, porque lo merece, porque lo que Él está mirando es lo que hay dentro del corazón y no las intenciones. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del fariseo? En la oración del fariseo, hay una oración que decían ellos: gracias Dios porque no soy mujer, gentil, ni perro. Y ellos se creían en esta autodefinición de exclusividad de que somos el pueblo de Dios, de que no hay nada más allá de nosotros. Ellos se creían que eran intocables. Y acá Pablo les está diciendo y confrontando a la iglesia, no lo estaba argumentando a inconversos, a la iglesia, de que tienes que arrepentirte, tienes que entregar tu corazón, tienes que vivir el evangelio, porque Dios no tiene favoritos, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, pero Dios es justo, es imparcial y es juez. Entonces, Pablo sigue hablándole y haciendo la salvedad de lo que él ya había traído en los versículos anteriores. Y en esta argumentación de cómo Dios va a tratar o cómo Dios va a manejar eso de la fidelidad de Dios o de la justicia de Dios, Él lo va a tratar en el capítulo 5 claramente cuando empieza a hablar sobre el poder del pecado sobre ti y sobre mí. Y cuando lleguemos a ese capítulo 6, hermanos, ahí nos vamos a encontrar la profundidad de lo que hay en esa palabra que Pablo está trayendo y entonces podernos aclarar tantos paradigmas que tenemos de creernos de que somos puertas abiertas para poder pecar porque ya nuestros pecados han sido perdonados. Y claramente Pablo dice, no. Y si piensas así, arrepiéntete porque no eres un creyente. Nosotros cuando miramos en esa contestación, Pablo vuelve y repite, de ninguna manera es imposible. Totalmente imposible. Y qué maravilloso es poder tú y yo descansar, que tu vida y mi vida descansan en la mano de un Dios que es justo.
un Dios que es justo, que cuando Él ejecuta su justicia, Él la está ejecutando dentro de lo que lo define a Él como un Dios de amor, como un Dios soberano, como un Dios todopoderoso, y no disocia una cosa de la otra, sino que cuando Él hace justicia, lo está haciendo en la definición de Él mismo. Por eso es que Él no cambia. Tú y yo cambiamos, pero Él nunca va a cambiar. Aún el juicio de Dios sobre los pecadores mantiene y manifiesta y declara la santidad de Dios, que el pecado no puede estar delante de Él. Y por eso tenemos que ser objeto de ese juicio. Esto no anula la justicia de Dios, esto manifiesta la justicia de Dios. Y saber que a través de Jesucristo, todo lo que tú y yo debíamos haber pagado fue depositado sobre Jesús. La cuarta y última objeción que enseña Pablo es que entonces promueve falsamente la gloria de Dios. Esa es una argumentación, no es lo que está diciendo, acuérdense, son objeciones que se levantan de acuerdo a lo que él está trayendo. Que entonces el que objeta dice, pues esto promueve falsamente la gloria de Dios. Versículos 7 y 8. Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir, hagamos el mal? Literalmente le está diciendo las cosas malas. Para que venga lo bueno, literalmente lo que está diciendo, para que vengan las cosas buenas. Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tiene la condenación. Entonces, si nosotros miramos esos 8 versículos, empezamos a mirar esas 4 objeciones que hemos ya mencionado, podemos ver que son como que van crescendo. Aquí los músicos, yo no sé mucho de música, pero cuando me dieron el solfeo, yo recuerdo que hablaban del crescendo, de que va el tono como que, ¿verdad? Subiendo, y va el tono subiendo, y va creciendo, y así va hasta llegar al absurdo de lo que está planteando este objetor. Por eso Pablo dice, y me han acusado falsamente de esta necedad, de lo que están diciendo. El judío insiste a través de sus objeciones y a través de lo que le está trayendo, lo ata esta parte final del 7 y el 8 con el versículo 5, cuando nuevamente en el versículo 5 hacía la similitud entre lo que es verdad y mentira, y aquí entre lo que es justicia e injusticia. ¿Es justo culpar al hombre por su falsedad, por su pecado? Cosas que van a manifestar la gloria de Dios, la misericordia de Dios, por algo que será bueno, es justo que yo pase o pague. Y él le está diciendo, estas son tonterías lo que se está diciendo, totalmente. ¿Cómo vamos a decir, hagamos el bien, el mal, para que venga el bien? Y entonces esto es una calumnia que Pablo estaba trayendo, que lo estaban acusando y que lo estaban señalando como parte de esa argumentación para desacreditar el evangelio. Pues este evangelio del cual predica Pablo, que predican los cristianos, pues este evangelio lo que está diciendo es, en vez de marcar la ley y el cumplimiento de la misma, es hagan lo que quieran porque ya la ley no tiene poder ni autoridad. Hagan lo malo porque va a venir lo bueno. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordia. Eso tiene un concepto teológico que se llama el antinomianismo. Y esto significa literalmente en contra de la ley o anti-ley, que se usaba y era una enseñanza heregética, ¿verdad? Una herejía que se usaba y se enseñaba, que afirmaba que se podía hacer cualquier cosa alejado de la ley de Dios, de la ley escrita y de la ley moral, que se podía hacer cualquier cosa y que se podía vivir de cualquier manera, porque de todas maneras el final del camino era el perdón y la gracia de Dios. Como ya soy salvo, Dios me ama, mi alma ha sido redimida, no importa que viva en pecado, ya yo soy salvo por Él. Mira, mi hermano, mi hermana, y en el capítulo 6, él va a hablar bien en detalle, este capítulo 6, para llegar al 7 y terminar el final del 7 en una proclamación del señorío de Cristo en todo esto.
Pero antes de que lleguemos a ese capítulo 6, este capítulo 7, Pablo lo que está trayendo y lo que está diciendo es: esto es un absurdo. Totalmente un absurdo. Si todavía tú piensas o tú crees que tú puedes vivir una vida en pecado creyendo de que ya tus pecados fueron perdonados y la sangre de Jesucristo los cubrió y los lavó, no importa cuál sea tu conducta, no importa cuál sea tu forma de actuar o de ser, tú todavía sigues siendo perdonado y nada sucederá porque tienes una carta abierta para salvación. Eso es un disparate. Y si piensas así, corre al altar y conviértete porque Cristo no está en ti. Yo recuerdo una persona que me decía: pero pastor, entonces si el Señor perdonó todos mis pecados, entonces quiere decir que yo puedo pecar porque ya todos han sido perdonados. Y yo le dije: no, pero la pregunta no es esa que te tienes que hacer. La pregunta que te tienes que preguntar: ¿soy realmente salvo por Él? Porque un creyente verdadero jamás se va a hacer esa pregunta. Porque sabe lo que costó tu pecado. Porque conoces sus clavos. Porque has visto y experimentado la herida abierta. Él fue toda una llaga. Él cargó tu dolor. Él cargó tu enfermedad. Él cargó tu pecado y en aquella cruz derramó toda su sangre. Y contemplado por aquel centurión dijo: realmente este es el Hijo de Dios. Y cuando tú entiendes eso en tu mente y en tu corazón, tú no te haces ese tipo de preguntas. Porque en vez de justificar tu pecado, tienes una urgencia de confesarlo. Y eso es lo que tiene que haber en ti y en mí. ¿Se acuerdan la vocecita que hablábamos de la conciencia? Y Willy creo que fue, o fue Ángel que habló y tocó un punto sobre la conciencia. Esa vocecita que nos habla, que nos va diciendo y nos habla sobre la conciencia. Y cuando tú haces algo malo, tú te das cuenta. Tú sabes que sientes el Espíritu de Dios que te dice: lo hiciste mal. Lo hiciste mal. Y el creyente verdadero se rinde a Él. Perdóname, Señor. Perdóname. Pero si mi intención, si mi manera de vida y de vivir la vida cristiana es tratar de justificar mi conducta y tratar de vivir una vida en pecado, pensando de que como han sido perdonados, ya nada más tengo que hacer y yo viviré para la gloria de Él porque Él me perdonó. Estás mal. Este pasaje del 1 al 8. Pablo confronta con la realidad de la necesidad también de cuando vemos cómo Pablo objeta cada una y cada área de que hemos hablado y como mencionamos que van creciendo, ¿verdad? Que van como en aumento hasta concluir en este disparate del versículo 7 y 8. Vemos también claramente que tú y yo estamos llamados a tener la oportunidad de traer defensa al Evangelio cuando se nos exige. Y muchas veces tú y yo como creyentes evitamos el conflicto. No, porque yo no hablo de religión. Sí, está bien. Pero cuando las cosas pasan y cuando las cosas se tienen que aclarar y se tienen que decir en arroz y habichuela, como dice Willy, en arroz y habichuela, y decir las cosas como son, hay que hacerlo, amado. Y no lo dudes en hacer porque el Espíritu de Dios te va a dar la palabra, te va a dar el conocimiento, te va a dar la autoridad y te va a dar el poder para que lo hagas, no en tus fuerzas, sino en la del Señor. Y es importante de que tú y yo lo podamos entender y podamos comprender que cuando se levantan argumentos en contra del Evangelio, tú y yo estemos disponibles a dar un paso adelante y decir: eso no es así. Yo no sé si yo les dije a ustedes, a mí se me olvidan las cosas, ¿verdad? Pero voy a repetir, si lo saben, pues. Yo estaba en un trabajo que yo tenía, estaba almorzando, no sé si lo dije, bueno, no sé. Yo estaba almorzando en el trabajo con unos compañeros de trabajo, estaba mi jefa, estaba una compañera, un peer mío, compañera, de frente a mí, y se sienta esta otra persona.
un gerente de una de las áreas de servicios técnicos, y empieza a comer, empieza a dialogar con nosotros, y de momento, no sé qué pasó, no sé si fue que había una noticia en esa época, no sé, empieza de momento a hablar de los pastores. Pastores pillos, pastores esto, que se le roban los chavos a la gente, que cogen el diezmo, se los gastan y bla, bla. Empieza a hablar, no sé qué fue, de verdad ni me acuerdo qué fue lo que pasó. Y mi jefa, que está aquí al lado mío, que sabe que yo soy pastor, y mi compañera también, que sabe que yo soy pastor, mi compañera me mira fijamente, yo estoy comiendo, yo sé que me está mirando fijamente. Mi jefa está cambiando de colores como un semáforo. Ella era bien blanca, bien blanca, bien blanca, cambiaba como un semáforo al lado mío. Y de momento yo suelto el tenedor y yo levanto la cabeza y lo miro fijamente a él y le digo, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Yo soy pastor. En aquella época yo creo que llevaba como 15, 20 años, por tanto tiempo, y yo nunca he hecho nada así. Y conozco a cientos de hombres de Dios que jamás lo han hecho y jamás lo harán. Así que no generalice. Aquel hombre se quedó. Y yo le digo a mi hermano, y yo soy tímido, aunque, pastor, ¿cómo que usted es tímido? No, yo soy tímido, yo soy tímido. Y yo le digo que cuando yo tuve que salir y hablarlo y decirlo, porque yo no podía dejar que esa fuera la impresión errónea de una persona y que influenciara a otras dos. Y eso tú y yo tenemos que hacerlo cuando se nos exige la defensa del evangelio. No te quedes callado, no te quedes callada. No dejes que las cosas pasen. Ay, es que yo evito el conflicto. Esto no es el conflicto. Esto es simplemente decir las cosas como son. Y si Él fue capaz de en aquella cruz recibir todos nuestros pecados para en aquella cruz lavarlos con su sangre y perdonarnos, no es que Él necesite que yo lo defienda, porque Él no necesita que yo lo defienda, pero yo sí tengo que valorar lo que Él hizo por mí y traer la palabra correcta. No lo olvides, amado, no lo olvides, no lo olvides, no lo olvides. Abre tu boca y dile lo que tengas que decir con respeto, con autoridad y en fe. Y el Señor honrará nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta carta. Es maravillosa, Señor. Cada vez que vamos a ella y la miramos y la estudiamos y la leemos, Señor, hay tanta riqueza en tu palabra. Es tan relevante, es tan importante, es tan maravillosa, Señor, que nos habla de ti y podemos ver tu grandeza y tu magnificencia. Señor, míranos nosotros como tu iglesia, como tu pueblo, que día a día nos enfrentamos también a objeciones que se levantan en nuestra contra porque simplemente creemos en el evangelio. Señor, danos la valentía, danos la palabra, danos lo que tenemos que tener, no para defenderte porque tú no necesitas nuestra defensa, pero sí para evitar que corazones y mentes sean afectadas y dañadas por impresiones incorrectas. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos habla de la importancia de conocerla, de vivirla, de experimentar esa transformación que tú nos has hablado y nos has llamado a vivir y a tener, Señor. Pedimos por tu Espíritu Santo que nos llenes de tu poder. Llénanos de tu Espíritu Santo para que tu palabra sea proclamada en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir preparándonos para la mesa del Señor. Hoy tenemos Santa Cena, como todos los primer domingo de mes. Y tenemos la oportunidad también para pedirle a los hermanos y hermanas que están desde su casa, que puedan entonces ir, lo que nos vamos preparando, puedan ir también preparándose, trayendo sus elementos, buscando los elementos necesarios para que nos podamos acercar a la mesa del Señor. Yo le voy a pedir a los hermanos que están llamados a servir hoy en la mesa, que pasen por favor. José Iván y Carmen, Ángel y Miriam. Y vamos a ir preparando nuestros corazones y nuestras vidas para acercarnos a la mesa del Señor. Recordamos que esta no es la mesa de la Alianza Cristiana y Misionera. Esta es la mesa
del Señor. Y Él es el que te está llamando. Y Él es el que te está diciendo, ven. Y Él te está diciendo que te quiere encontrar a la mesa. Pero cuando tú y yo nos acercamos a esta mesa, nosotros nos acercamos reconociendo y reconociéndolo que Él es el Señor de la mesa. Y es por eso que el Señor nos pide que nos preparemos y adecuadamente lleguemos a su mesa. No es liviano, no es trivial, es significativo. En que nosotros cuando nos acercamos a su mesa estamos recordando lo que Él hizo por nosotros. Por eso es que, hermano, es tan importante que esto nosotros lo recordemos y lo vivamos todo el tiempo, porque nos acuerda el precio que Él pagó por nosotros. Pablo le dice a la iglesia de Corintios: de manera que cualquiera que come este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El Señor nos llama a la mesa, pero nos dice: yo quiero que tú llegues a la mesa nítido. Que llegues bien, porque te vas a encontrar conmigo. Y Él nos está diciendo: si tú tienes algo que confesar, si tú tienes un pecado que aclarar, si tú tienes algo contra un hermano, si tú tienes algo contra una hermana, si tú tienes algo contra algo que te hicieron, rompe con eso ya. Y acércate a la mesa, porque te vas a encontrar con Él. Y fíjense en cómo Él dice: y acércate, porque Él es el que te está llamando. Él no te está descualificando. Él dijo: prepara lo que tengas que hacer, haz lo que tengas que hacer, pero te voy a encontrar allí en la mesa, porque quiero encontrarme contigo. Así que vamos a tomar un momento, amado, y vamos a tomar unos minutos para que ahí donde tú estás te presentes delante del Señor. Confiesa lo que tengas que confesar, deja lo que tengas que dejar, rompe con lo que tienes que romper. Y acércate a tu Dios, que es abundante en gracia y en misericordia para ti. Gracias, Señor. Bendito eres, Jesús. Señor, nos encontramos en tu presencia como lo que somos, pecadores. Pero qué hermosa noticia hemos recibido a través del Evangelio, de que todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Que el que no tenía pecado fue hecho pecado, le dice Pablo a los Corintios. Y allí en aquella cruz pagaste el precio por cada uno de ellos. Señor, nosotros te fallamos, nosotros cometemos errores, nosotros pecamos. Señor, y tú quieres encontrarte con nosotros en la mesa y nosotros queremos llegar dignamente. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pensamientos que no te honran, nuestras conductas, Señor, que no testifican de ti, que se convierten en obstáculos para aquellos que no te conocen. Señor, perdónanos. Rompe, oh Dios, cadenas, quebranta yugos, rompe con lo que nos impide vivir vidas plenas en ti, Señor. Tú eres todopoderoso, tú eres el Dios del cielo y de la tierra, y en aquella cruz tú quebrantaste la autoridad del pecado sobre nosotros. Y es por eso que confiadamente llegamos a ti para pedirte perdón. Como tu iglesia te pedimos perdón, Señor. Perdónanos. Y gracias por tu perdón. Y recibimos tu perdón para la gloria de tu nombre. Miren qué maravilloso es nuestro Señor, que nos recuerda en su palabra de que Él es fiel y Él nos perdona. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Primera de Juan
capítulo 2, versículo 1 y 2. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No es a cualquiera, no es a Ramón Rey, es a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, el que pagó el objeto de tu pecado. Él es la propiciación por nuestros pecados. Bendita es la palabra de Dios. Qué esperanza tan maravillosa, amados. Qué esperanza tan maravillosa. Y ahora vamos a ir preparándonos para repartir los elementos. Voy a pedir, pasen por acá. Voy a pedir a Miriam que haga una oración por los elementos. Amado Dios y Padre Celestial, bendecimos y adoramos tu santo y bendito nombre, Señor. Qué hermoso privilegio que como esta iglesia que tú pagaste a precio de sangre, Señor, redimida, oh Dios, venimos ante ti con corazones agradecidos por este sacrificio que rasgó el velo, que nos hace propicio, Señor, a través de Jesucristo, para presentarnos ante ti, Señor, dándote gracias, reconociendo el poderío tuyo en nuestras vidas y el poder que aún tienes para salvar a aquellos que aún no te conocen. Continúas revelándote, Señor, a la humanidad. Ten misericordia de nosotros y gracias por tu sacrificio hermoso. Es en el precioso nombre de Jesús que oramos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Y vamos a estar siendo acompañados por el grupo de adoración en cántico y vamos a cantar con alegría, amado. Vamos a cantar con gozo. No es un evento triste, no es en recordar su muerte para simplemente tener dolor en nuestros corazones. Sabemos que nuestro pecado provocó el dolor en Él, pero hoy para nosotros es un gozo de que podemos celebrar de que Él venció la cruz, la tumba está vacía y Él vive y reina para siempre. ¡Qué glorioso! Eso es lo que estamos hablando aquí. Eso es lo que hace sentido aquí, amado. Y es por eso que tú y yo tenemos que cantar con gozo en nuestros corazones, acompañando a nuestro grupo de adoración. El grupo A y el grupo B van a ser atendidos por Ángel y por Miriam. Recuerden, vamos a ir uno a uno, la A y luego la B, según vamos cantando, y la C y la D son atendidos con José Iván y con Carmen. Y volvemos, empezamos con la C uno a uno y luego vamos por la D uno a uno, vamos por un pasillo y entramos por el otro.
van a participar, por favor, pasen ahora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Gloria a Dios. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz. Gloria a Dios. Bendito Dios. Llévame a la cruz. Gracias, Señor. Llévame a la cruz. Gracias, Dios. Llévame a la cruz. Si Oh, acaso Señor, se qué bueno tú me eres, Señor. olvida, Qué maravilloso. si acaso se me escapa, Gloria a Dios. Marcos nos recuerda cómo sucedió todo. Después del mediodía hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. Y a las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que la bebiera. Déjenlo, a ver si Elías va a bajarlo, dijo. Entonces Jesús lanzó un grito, un fuerte grito, y expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que está frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Eso Él sufrió por ti y por mí. Eso fue lo que pasó en aquella cruz. Y tal vez tú y yo nos emocionamos escuchando estas palabras y nuestros corazones son tocados, porque no hay forma que tú y yo entendamos por qué lo hizo, que no haya sido por su gracia y por su amor. No había nada en ti, no había nada en mí que justificara que Él lo hiciera. Simplemente por su amor. Ahora entiendes por qué un Dios fiel tú y yo le tenemos que ser fiel. Ahora entiendes por qué tú y yo tenemos que valorar lo que tenemos,
comprender claramente lo que Él hizo por nosotros en aquella cruz. Y eso es todo definido aquí en la mesa. Él lo hizo por gracia, Él lo hizo por amor. Recordemos, nosotros tenemos en los pasitos, ¿verdad? Tenemos la parte de arriba, la que es finita. Vamos a levantar y vamos a recoger de ahí la oblea, con cuidadito que no se le caiga al piso. Y vamos a coger la oblea. La tenemos. Pablo dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Comamos todos del pan, recordando el cuerpo de nuestro Señor. Gracias, Señor. Con cuidado vamos a romper el segundo plástico. Sigue diciendo Pablo: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amado, qué glorioso. Él vuelve por nosotros. Él va a volver. Él es el Señor. Tomemos de la copa todos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Solamente por nuestra boca tiene que dar una palabra de gracias por lo que hiciste por nosotros, Señor. No había nada, Señor, no había nada que lo justificara. Solo tu amor y tu gracia para nosotros. Oh Señor, cuánto nos has amado. Cuánto hemos sido amados por ti, Señor. Y es por eso que estamos agradecidos y como tu pueblo te decimos gracias, Señor, gracias. Gracias por la esperanza de que tú volverás, de que tú regresas. Y nosotros proclamamos con este acto, proclamamos la muerte, la resurrección y la pronta venida por tu pueblo, Señor. Gracias. Qué maravilloso eres, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos hacer una oración por los enfermos. No vamos a pedirle que pasen al frente, por favor. Los que están o quieren representar a un enfermo o quieren que oremos por un enfermo, ahí donde están, levanten su manita. Queremos orar y pedirle al Señor que ponga su mano, que Él haga los imposibles nuestros, que Él los haga posible en Cristo Jesús y que Él tome control de todo para la gloria suya. Vamos a orar y le voy a pedir al hermano Ángel que haga esta oración. Señor, gracias por esta celebración. Estar en tu mesa es algo precioso, Señor. Gracias. Y un privilegio hermoso que tú nos das. Y en esta ocasión queremos aprovechar esta oportunidad, Dios, que tú nos das para clamar a ti por los enfermos, hermanos, amigos, invitados que pudiesen estar pasando por el dolor y la situación de lo que es la enfermedad. Nosotros te pedimos en el nombre de Jesús que tú poses tu mano sobre ellos, que tú estés con ellos. Cuando tú estás en estos asuntos, cosas preciosas pasan. Cosas preciosas pasan y nosotros te suplicamos por cada uno de ellos.
para que tu nombre sea glorificado, Dios. Y para que sus cuerpos sean usados por ti para tu gloria y tu honra. Amén, Señor. Y sea la salud restaurada. Gloria a Dios. En el nombre tuyo lo pedimos, Dios. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este hermoso día, oh Dios. Qué bueno es escuchar tu voz a través de tu palabra. Qué bueno es adorarte a través de los cánticos. Qué bueno es a través de tu palabra también ser retados y confrontados con la realidad de que tú eres un Dios santo, un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios que nunca falla. Gracias, Señor. Señor, y gracias por el privilegio de darnos la oportunidad de acercarnos a tu mesa. Reconocer, recordar, vivir lo que tú hiciste en aquella cruz por nosotros, simplemente por amor. Gracias por el amor, gracias por tu gracia derramada sobre nosotros. Gracias por Jesucristo, que en aquella cruz muere por nuestros pecados, resucita al tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros para que podamos vencer para la gloria tuya. Señor, gracias por este hermoso día. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendícenos, oh Dios, porque la buena bendición que viene de tus manos solamente la puedes dar tú, Señor. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de tu Espíritu Santo sea con nosotros, ahora y siempre, para la gloria tuya. Amén y amén. Gloria al Señor. Le da un aplauso al Señor.